La homosexualidad es una orientación sexual que se define como la interacción o atracción sexual, afectiva, emocional y sentimental hacia individuos del mismo sexo. La homosexualidad tiene dos componentes. Uno, un componente hereditario de genes que es mínimo. Otro, el ambiente en el que influye el padre, la madre y circunstancias como abusos o maltratos del entorno social al cual la persona es expuesta durante su desarrollo. Se pueden dar dos situaciones: una, un bajo componente hereditario, más una exposición a un componente ambiental, en el cual no se vuelve homosexual. Otra, un componente hereditario más pequeño, con factores diferentes como el temperamento, debilidad personal, no permiten identificar su rol sexual, generando un complejo conjunto de situaciones que pueden determinar si sea homosexual. Adiós, papito. Buenas noches, Aleja. Y para el boletín del día de hoy, ¿qué tenemos? Bueno, el tema principal de hoy va a ser la homosexualidad. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, la homosexualidad aún es todavía muy cuestionada, ¿no? Acá en Colombia tiene implicaciones políticas, religiosas y en las sociedades mucho. ¿Tú qué crees? Sí, tiene implicaciones en todo lado, pero debemos tener en cuenta las etapas, ¿te acuerdas las etapas de la vida de una persona? Sí, claro. Viene la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, el adulto joven, pues el adulto mayor. ¿Te acuerdas que en la adolescencia es donde se definen los caracteres sexuales? Hay orientaciones, hay gustos, podemos definir orientaciones sexuales tanto para hombres, para mujeres. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, claro, y también interfiere, pues depende de qué persona lo haya cuidado. Sí, hay implicaciones genéticas, hay implicaciones adquiridas, hay implicaciones dependiendo de la crianza, el origen, la familia. Bueno, entonces ahora vamos a mostrarles una pequeña entrevista que nuestra compañera Karen le hizo a una persona perteneciente a la LGTB de Colombia. Gracias, Aleja. El día de hoy daremos una entrevista a Angélica Hernández, la cual es una integrante de la comunidad LGTB. Angélica, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy vamos a dar una entrevista sobre tu historia de vida. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es, cuéntanos, ¿hace cuánto te diste cuenta de tu inclinación sexual? Más o menos cuando tenía 15 años, actualmente tengo 20 años. 20 años. 5 años han pasado ya. ¿Cómo te has sentido en esos 5 años? Bueno, pues desde que revelé mi condición, un poco rechazada por la sociedad, por mi familia, muy poco apoyo, a decir verdad. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo les contaste? ¿Cómo fue la historia? Bueno, pues decidí contarles porque me parecía bien mentirles, pero cuando, un día que les comenté a mi hermana y a mis padres no lo recibieron muy bien, me rechazaron y me quitaron el apoyo, de hecho, por un año. Mi hermana fue la única que estuvo ahí apoyándome. O sea, fue un proceso bastante duro. Actualmente, ¿cómo es la relación con ellos? ¿Es más pasiva o es más fuerte o es distante? Es un poco distante, aunque ellos me siguen apoyando con el estudio, normal, pero pues sí se nota como si fuera un rencor por parte, pues gracias a mi condición. Sí. ¿Y tu círculo social sigue siendo el mismo o se ha visto alterado por tu condición sexual? No, de hecho sí se vio alterado, cambió muchísimo cuando en el colegio se enteraron, me rechazaron totalmente, ya no tenía amigas, que eso era totalmente. Okay. ¿Cuál ha sido tu apoyo más firme en todo este tiempo? Mi hermana fue la que nunca ella se enteró y en ningún momento me rechazó, estuvo siempre apoyándome. Siempre ha estado contigo. Cuéntanos, ¿haces parte de la comunidad LGTB? ¿Cómo ha sido eso? Es excelente porque pues ahorita soy un parte de las líderes de la comunidad. He aprendido mucho, que saben que hay más personas con mi condición
y se comparten muchas experiencias, muchos casos. Sí, ¿has sabido de casos donde se haya visto una marginación marcada, como en el caso de violaciones, golpes? No sé. He sabido más que todo de casos pues que han sido con violencia. Las personas que rechazan la homosexualidad pues nos tratan mal, no solo físicamente, sino pues también mentalmente. No saben en realidad pues que todos somos iguales y no deberían rechazarnos tan solo por esa condición. ¿Te arrepientes de la decisión que tomaste al pues verte en esta inclinación sexual? No me arrepiento porque pues yo soy así y si los demás no me aceptan, pues ¿qué puedo hacer? Además, se sabe que no soy la única que en este caso y no me arrepiento a pesar de que tengo un poco de rechazo por la sociedad. ¿Qué le dirías a esas personas que siguen ahí como en esa cápsula de no poder darse a entender por el miedo? La verdad, yo les diría que no deberían cerrarse ante la sociedad y pues que no somos perfectos, pues sí, pero la sociedad no debería rechazarnos ni tampoco tratarnos mal. Nuestra familia, a pesar de todo, debería apoyarnos. No es un pecado de ser de esta condición. Bueno, con esto terminamos el día de hoy la entrevista. Espero haya sido de su mayor agrado. Ya saben, espero les sirva de algo. Gracias y hasta luego. El resultado del proceso de desarrollo sexual es un conjunto de actitudes que se relacionan con los factores ambientales, familiares y sociales. La figura de los padres es el eje de identificación sexual, ya que como modelos principales para un desarrollo normal, de acuerdo a la cultura, actúan como espejo a través del cual se aprende el rol sexual, es decir, la conducta que se espera de un varón o de una mujer. Psicológicamente, la dominación de la madre envolvente y las características compulsivas tienden a llenar espacios emocionales con sus hijos. Sumado a esto, un esposo sumiso y una figura paterna débil no es suficiente para la identidad del niño, haciendo que por un proceso denominado simbiosis adquiera la identidad de la madre, generando confusión de su identidad sexual y determinando el homosexualismo. La homosexualidad tiene dos componentes. Uno, un componente hereditario de genes que es mínimo. Otro, el ambiente en el que influye el padre, la madre y circunstancias como abusos o maltratos del entorno social al cual la persona es expuesta durante su desarrollo. Se pueden dar dos situaciones. Una, un bajo componente hereditario, más una exposición a un componente ambiental, en el cual no se vuelve homosexual. Otra, un componente hereditario más pequeño, con factores diferentes como el temperamento, debilidad personal, no permiten identificar su rol sexual, generando un complejo conjunto de situaciones que pueden determinar si sea homosexual. Bueno, monseñor, hay un tema neurálgico por estos días. La Corte Constitucional esta semana resolverá una tutela que apunta al asunto de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Ayer en una entrevista en El Tiempo, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Juan Carlos Henao, dijo que en este tema hay que ser tolerantes y progresistas. ¿La oposición de la Iglesia es intolerancia y es tener una actitud retrógrada? Ante todo, primero, la Iglesia ama a los homosexuales porque son hijos de Dios, tienen dignidad, son hasta parte de nuestra Iglesia, son de nuestro rebaño, no tenemos nada contra ellos. Más aún, la Iglesia se opone a toda discriminación a ellos y a toda violencia con ellos, por esa parte que quede muy claro. Segundo, nosotros no podemos definir para 45 millones de colombianos un asunto por cuestión de progresismo o no progresismo. Esto es por valores y principios. Yo le pediría a la Corte que piense no tanto en lo que ellos piensan, 10, 8 personas, en sus ideas y sentimientos, que es importante y lo respetamos, pero que piensen en la cultura, valores, principios, religión de un pueblo.